Continuamos con más información. Le decíamos hace unos momentos, le dábamos a conocer hace unos momentos las cifras tan lamentables de decesos a causa del COVID-19 en nuestro país, pero esa no es la única noticia lamentable, porque se reduce la esperanza de vida. Se tenía un promedio alrededor de 77 años y ahora con esta situación de la pandemia, pues podríamos llegar a vivir menos. En ese sentido, le agradezco que esta noche me tome la llamada el profesor Víctor Manuel García Guerrero. Él es profesor investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Muy buenas noches, profesor. Bueno, ahí nos escucha, profesor. Sí. Bueno, le decía hace unos momentos que hablábamos al inicio de este bloque de noticias sobre la situación de la pandemia que, está cobrando la vida de muchos mexicanos, de miles de mexicanos. Y en ese sentido, unas proyecciones alarmantes son las que se dan a conocer con respecto a la pérdida de la esperanza de vida que podría generar o que se podría generar a raíz de la pandemia. Si nos pudiera aclarar sobre todo esto que ya se adelantaba y que tengo entendido que está analizado con base en lo que daba a conocer el INEGI también y la CONAPO, en donde el COVID es la segunda causa de muerte a nivel nacional, con más de 108,000 decesos hasta agosto después de las defunciones por enfermedades del corazón, profesor. Sí, en efecto, Citlali, antes que nada un saludo para ti y todo tu auditorio. Sí, en efecto, la pérdida de la esperanza de vida que estamos calculando nosotros en un estudio que hicimos justo con datos hasta agosto, los provenientes por parte de la Secretaría de Salud, apuntan a que con los datos brutos que vienen únicamente de las hospitalizaciones, estaríamos perdiendo hasta agosto cerca de un año de esperanza de vida. Esto a nivel nacional, ¿no? Esto se compara, por ejemplo, con la pérdida de esperanza de vida debido a los homicidios que ha ocurrido desde el año 2006, ¿no? O sea, que hasta agosto del año pasado, la pérdida de esperanza de vida en 8 meses equipara a 14 años de guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y esto es alarmante porque justo en las proyecciones de población que hicimos para el Consejo Nacional de Población, esto ya se veía, digamos, esta tendencia de el estancamiento en la esperanza de vida se veía que ya venía siendo un patrón recurrente desde hace desde el año 2006. Ahora, con la cuestión de la pandemia, nosotros actualizamos los datos a diciembre y vimos que, por ejemplo, a nivel nacional se estaban perdiendo cerca de 3 años de esperanza de vida. Ahora, con el reporte que sacan sobre el exceso de mortalidad que está sacando el INEGI, pues vemos que si se está incrementando en cerca de 50% los datos de la Secretaría de Salud, pues estaríamos hablando de que potencialmente podría haber una pérdida de 5 años de esperanza de vida, digamos, a partir de lo que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Ahorita esos datos no los tenemos, digamos, tangibles, es una posibilidad, pero es una posibilidad muy real, ¿no? Dado que hemos visto que no se ha podido contener esta segunda oleada de la pandemia. Ahora, precisamente nos decía hasta el mes de diciembre más o menos se había incrementado estos años de pérdida de 3 a 5. Esto respondería porque obviamente a los casos de muertes que también corresponden, que se han incrementado sobre todo en los últimos del 2020. Quiero entender así, profesor. Sí, sí se han incrementado dramáticamente en los últimos meses, ahí lo mostrabas hace un momento en las gráficas que muestra la Secretaría de Salud. Sí, se ha venido incrementando dramáticamente. No lo podemos ahorita comprobar porque si bien el INEGI publicó el resultado de sus estudios sobre exceso de mortalidad, que
provienen de los registros administrativos, no publicaron las bases de datos, ¿no? Entonces no podemos nosotros como académicos hacer el estudio realmente con esta información, porque pues no están las bases de datos disponibles, ¿no? Nada más anunciaron que ellos ya las tenían, que tenían esta información, y anunciaron en cuánto por ciento podía ser el incremento de la información que proviene de la Secretaría de Salud. Ahora, ¿qué se tendría que enfocar de acuerdo con lo que está sucediendo el gobierno federal, las diversas instituciones, la misma población? Sé que es difícil, pero se le está apostando mucho hasta este momento, y bueno, lo acabamos de ver hace unos momentos con el mensaje que daba el mismo presidente Andrés Manuel sobre la vacuna. Se le está apostando mucho a la esperanza en la vacuna. Esto podría ayudar, profesor, a recuperar esos años que ya se disminuyeron. Esos 5 años son 5 años. O sea, que te quiten 5 años es gravísimo, un día es gravísimo, ahora imagínese 5 años. ¿Podría recuperarse ese tiempo en caso de que llegara a funcionar, sobre todo a vacunar a toda la población? Sí, en efecto, se puede revertir esta cuestión de la pérdida de la esperanza de vida, ya que hay unas cuestiones técnicas muy demográficas que están detrás de la medida de esperanza de vida, pero para hacerlo lo más claro posible, digamos que sí se puede revertir, y yo creo que la cuestión de la vacunación es fundamental para llegar a ello, ¿no? O sea, si ahorita, digamos, en este año se llega a vacunar a la población, obviamente no vamos a llegar a los niveles de esperanza de vida, los que quedemos vivos o quienes queden vivos, no van a llegar a los niveles de esperanza de vida que se tenía previos a la pandemia, pero sí se puede recuperar, digamos, rápidamente ese efecto. Ahora, lo que está haciendo el gobierno federal y lo que está haciendo la población en general, pues es muy complicado decir que si realmente se está haciendo bien, ¿no? Yo creo que el mensaje de quedarse en casa es fundamental, aunque tampoco obedece a muchas realidades que existen en nuestro país. Creo que la cuestión esta mediática y la cuestión, digamos, política que estuvo manejando el presidente y que estuvo manejando el gobierno federal respecto a vacunar a los docentes en Campeche, pensando en que iban a permanecer en semáforo verde para toda la vida, pues no, o sea, no, realmente me parece que es una estrategia totalmente inadecuada desde su diseño, porque no pensaron que los niños se pueden contagiar entre sí y pueden llevar el virus a sus casas, aunque no contagien a los docentes. Y ahorita el hecho de que ya hayan regresado a semáforo amarillo, pues ya demuestra que hubo más de 12,000 vacunas que no fueron aplicadas a los médicos, a las enfermeras, al personal del sector salud, y que ya se les aplicaron a los maestros, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de cuestiones que obedecen más que nada al ambiente político y a cuestiones que tienen que ver con el costo electoral, no están beneficiando a la población, ¿no? Y no nos van a beneficiar a todos. Yo creo que ahorita el esfuerzo se tiene que centrar en vacunar al 100% de los servidores del sector salud, e inmediatamente después a la población más vulnerable, ¿no? Que son los adultos mayores. Yo creo que ya teniendo a ellos, a todo ese sector perfectamente vacunado, los efectos de la pandemia van a empezar a disminuir. Aproximadamente, digo, porque estamos hablando de una noticia desafortunada, 5 años se reduce la esperanza de vida, pero no queremos terminar esta plática, profesor, sin preguntarle más o menos cuántos años se estarían recuperando en caso de que se pudiera aplicar la vacuna así como nos lo pintaron al inicio en este programa de vacunación, más o menos, profesor. Pues, la historia no lo ha demostrado. Cuando hubo la pandemia de influenza española en los años 20 del siglo pasado, hubo un pico, también se disminuyó gravísimamente la esperanza de vida y en cuestión de 1 o 2 años se volvió a recuperar el mismo nivel. Obviamente, con los sobrevivientes, ¿no? O sea, es un efecto de pico. Y entre más se prolongue, digamos, la pandemia, más difícil va a ser recuperarlo, ¿no? Pero es inevitable que quienes queden vivos van a tener una mayor sobrevivencia. Sin embargo, aún no sabemos cuáles van a ser los efectos de mediano y largo plazo de las personas que han sufrido la enfermedad, ¿no? Porque todavía hay mucha investigación al respecto y no sabemos si eso
va a tener un impacto en la esperanza de vida en el futuro, pero no lo vamos a saber si que estas personas que están entre 40 y 80 años, o sea, digamos, hasta dentro de 10, 20 años, no vamos a saber realmente cuál es el impacto real de las personas que sobrevivieron a la pandemia. Bueno, y a la enfermedad. Claro, profesor Víctor Manuel García, ¿algo más que se nos esté pasando que usted gustaría comentar? Porque es un tema importantísimo que además da para más y que desafortunadamente en este contexto de miles de muertes, de más de 1.800.000 de contagios, pues hablar de la disminución de la esperanza de vida, vaya que sí nos desilusiona, ¿eh? Sí, claro que sí, pero digamos, hay que ser optimistas, se puede recuperar, estoy seguro que se va a recuperar esta caída de la esperanza de vida, y nada más ser enfáticos en que todavía no está demostrado que estemos perdiendo estos 5 años. Lo que sí demostramos es que ya perdimos entre 2 y 3 años de esperanza de vida. Potencialmente podríamos estar perdiendo estos 5 años, pero no lo podemos demostrar hasta que el INEGI libere la información que hizo pública hace unos días. Bueno, profesor Víctor Manuel García Guerrero, profesor investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, le agradecemos muchísimo esta entrevista y bueno, dejamos abierta la oportunidad de poder platicar más adelante sobre esta situación, y otros temas también que tienen que ver pues con, como decía usted, mantener la esperanza que nos queda en este contexto trágico, tan trágico de la pandemia en nuestro país. Profesor, muchas gracias. Gracias a ti, Lali. Buenas noches.